que en estos días aprendemos, vemos bastante de la palabra del Señor y nos movemos de un lado al otro de la Biblia. Es por eso que no vale la pena perder el tiempo. Vamos directamente al mensaje y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Gloria a Jesús. Y cuando usted lo encuentre, me da un fuerte amén para saber que está conmigo. Amén. 3:14. Amén. Nos disponemos a leer la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Yo le invito a cerrar sus ojos y vamos a pedirle que hoy Dios nos hable de su palabra. Amén. Que no sea yo, hombre, hablando, sino que sea Él enseñando nuestras vidas. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial. Señor, nos disponemos delante de tu santa y bendita presencia para dar, Dios mío, Señor, inicio a este tiempo de enseñanza, Padre. Mira, Dios mío, Señor amado, disponemos completamente nuestro corazón a ti. Disponemos nuestra mente, disponemos nuestra alma, el entendimiento, los pensamientos, todo nuestro ser está hoy, Dios mío, aquí en este lugar, atento a la palabra que va a ser, Dios mío, Señor amado, expuesta en esta hermosa hora. Yo te ruego, Dios mío, Señor amado, que tú nos permitas hoy aprender y, Dios mío, Señor amado, adquirir el conocimiento necesario para ser hombres más preparados para toda buena obra, a fin, Dios mío, Señor amado, que podamos, Dios mío, realizar la obra que tú has encomendado en nuestras vidas y seamos hombres maduros en la fe, Dios mío, Señor amado, que conozcamos la palabra de verdad, que no vivamos, Dios mío, Señor amado, en el desconocimiento, sino aprendiendo más de ti, Señor amado. Por eso, Dios mío, Señor, yo te ruego que tú seas hablando de nuestras vidas y dándonos inteligencia y dándonos comprensión y dándonos retención y dándonos sabiduría. Yo te ruego, Señor amado, que tú seas, Dios mío, trayendo la palabra a nuestra vida y llevándote, Dios mío, toda posición en la mente o en el corazón, Dios mío, Padre amado, todo lo que pueda ser de distracción, Dios mío, Padre amado, llévatelo y permítenos, Dios mío, Padre amado, estar, Dios mío, Señor, en libertad en esta hora, Dios todopoderoso, Padre. Ábranos, te lo ruego, Señor poderoso, Padre amado, Señor, que Dios mío de esto, Dios mío poderoso, Padre amado, podamos, Dios mío, Señor, hoy ser cada día más y más y más, Dios mío, preparado, Dios mío, Señor poderoso, Padre, que tu palabra, Dios mío, Señor poderoso, Padre amado, nos, Dios mío, dirija como verdaderos siervos de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos sabiendo que tú, Dios mío, Padre, estás en nuestras vidas, tú estás en este lugar y va a ser tu palabra expuesta en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. En el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis encontramos un conjunto de mensajes que el Señor Jesucristo habló a las distintas iglesias de la Asia Menor. En ese tiempo se decía el Asia Menor. Hoy sabemos que esa era la zona de Turquía. Cristo mismo, en el libro de Apocalipsis, a través del apóstol Juan, Cristo habla para que Juan escriba este mensaje a las diferentes iglesias de aquella región, un total de 7. Como digo, esas iglesias no eran iglesias inventadas, sino que eran iglesias muy grandes,
de aquellos tiempos. Cuando vemos estas 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, entendemos que esas iglesias representaban, o representan, mejor dicho, las iglesias de todos los tiempos en la historia de la humanidad, incluyendo el tiempo actual. Por tanto, todo lo que Cristo habló para esas iglesias, Cristo habló o está hablando también para las iglesias del tiempo de hoy. Por tanto, todo este capítulo 2 y todo este capítulo 3 podemos encontrar un mensaje importante, un mensaje que transmite la visión de cómo son las iglesias de los tiempos de hoy. E incluso es una palabra que nos habla de forma personal a cada uno de nosotros los creyentes que formamos la iglesia. En el día de hoy estaremos analizando profundamente la iglesia de la Odisea. Una iglesia que se identifica por tener una relación tibia con Dios. Durante el estudio bíblico de hoy, no solamente analizaremos el mensaje de Cristo para la iglesia de la Odisea, sino que hablaremos específicamente de aquello por lo que Jesús llamó la atención a esta iglesia: la tibieza espiritual. La tibieza o la tibieza espiritual es el mensaje principal de Cristo para la iglesia de la Odisea, y este va a ser el tema de hoy. Por tanto, dígale al que está a tu lado: la tibieza espiritual. Vamos a ir analizando versículo por versículo. Vamos a ir profundizando cada uno de los versículos para poder nosotros ver la amplitud del mensaje que Cristo estaba tratando de hablar para aquella iglesia, y asimismo nos enseñará el día de hoy. Amén. Y a su nombre. Comienza diciendo el verso 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Quedémonos ahí, solo el verso 14. Primeramente, algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta es que dice: escribe al ángel. ¿Acaso cada iglesia tiene un ángel? Hay personas que creen que cada iglesia tiene asignado un ángel, pero la realidad es que el ángel al que habla aquí no es un ángel, sino viene a ser el pastor de aquella iglesia. El diccionario que traduce del hebreo o del griego dice que esta palabra ángel significa mensajero, pero en este contexto se está refiriendo al pastor de dicha iglesia, es decir, de la iglesia de la Odisea. Entonces sería así: y escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. El fin de este mensaje era que el pastor de la iglesia, el hombre que pastoreaba esa iglesia, pudiera saber la condición espiritual de aquella iglesia para que pudiera tomar manos en el asunto y corregir aquello por lo cual estaba siendo exhortado. Es por eso que el mensaje va directamente para el pastor de aquella iglesia. Y dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Todos estos atributos no pueden ser atributos asociados a hombres ni ninguna otra cosa creada, como los ángeles. Estos atributos solamente pueden señalar a Dios. Solamente Dios es el testigo fiel. Solo Dios es fiel. La fidelidad de Dios no se compara con ninguna cosa. No se compara con la fidelidad que pueda tener el hombre. Dios es fiel y Dios es verdadero. Él es verdadero, no es la verdad, sino que Él es verdadero.
No es que Dios hable verdad, es que Él es verdadero. Todo lo que Él es verdadero. Pero además dice, es el principio de la creación de Dios. Este atributo específicamente en la Biblia normalmente señala a Cristo. Entonces, podemos ver que el mensaje que está dando, amén, el que está anunciando este mensaje para la iglesia de la Odisea, tiene que ser Dios y específicamente es Cristo. Es Cristo hablando a la iglesia, porque Él es el principio de la creación de Dios. Amén. Ahora dice esto, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a analizar estos dos versículos. Primeramente dice, yo conozco tus obras. Aquí es donde en primer lugar debemos de prestar atención, porque, amado hermano, Dios, Cristo, conoce cada uno de nuestros pasos. Mire, no hay nada que podamos esconder delante de Dios. No hay nada que nosotros podamos ocultar. Dios conoce la condición espiritual de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra condición. Dios sabe qué somos y quiénes somos. ¿Podemos nosotros aparentar una vida de santidad? ¿Podemos nosotros aparentar una vida sin mancha delante de Dios? ¿Podemos nosotros tratar de justificar nuestros actos delante de los hombres? ¿Podemos nosotros excusarnos cuando hacemos algo mal? Pero en realidad, la realidad es que nada escapa del conocimiento de Dios. Nada escapa. Podemos nosotros aparentar ser un hombre completamente distinto. Podemos nosotros, amado hermano, poner una cara de sonrisa, pero por dentro estar tristes. Podemos nosotros, amado hermano, tratar de mostrarnos diferentes a como realmente somos. Pero Dios conoce nuestros pasos. Dios tiene conocimiento de todo. No, a Dios no le valen tus excusas o tus justificaciones, porque Dios conoce tu condición. Amén. Por lo tanto, nada podemos esconder delante de Dios. Claramente Jesús les dice, mira, yo conozco las obras de esta iglesia. Jesús está diciendo, yo conozco las obras de la iglesia de la Odisea. Conozco que no eran hombres ni fríos ni calientes, sino que eran hombres tibios. Cristo conocía esto. No eran hombres fríos porque no eran hombres que podían decir o considerarse que estaban apartados de Dios o que no tenían conocimiento de Dios. Pero tampoco eran hombres calientes, es decir, hombres que estaban caminando fervientemente en la voluntad de Dios. No eran ni gente apartada de Dios o separada de Dios, y eran gente que caminaba fervientemente en la voluntad de Él. Es por eso que más adelante les llama tibios. Les llama tibios. Y mire, Jesús considera que es mejor ser o frío o ser caliente. Claro que sí. Dentro de estas dos opciones tenemos que coger una. Mejor es estar caliente, porque Dios nos manda a estar en el fuego de Dios. Pero si tuviéramos que elegir, amén, las dos opciones, o escogemos la opción de estar en el fuego de Dios, pero Cristo dice que es mejor ser o frío o caliente y no tibio. Dios prefiere que estés o frío o que estés caliente, pero a Dios no le gusta un hombre que viva en la tibieza.
Pero, ¿qué es un hombre tibio? Si a Dios no le gusta la gente tibia, es importante que nosotros sepamos qué podemos considerar a través de la palabra que es un hombre tibio. Porque bueno, podemos ya hacernos una idea. El hombre que es frío es un hombre que no tiene de Dios en su vida o está separado de Dios, vive una vida alejada de Dios. Y un hombre que está en lo caliente, que es caliente, amén, es esa persona que camina en Dios, busca de Dios, se compromete con Dios. Pero una persona tibia se encuentra entre la mitad. No es ni una cosa ni es otra. Es importante que nosotros tengamos una visión clara de qué es este hombre tibio. Amén. ¿Qué clase de obras son propias del hombre tibio? Podríamos poner de ejemplo aquella persona que viene a la iglesia a adorar a Dios, pero que no le canta con pasión, sino que balbucea mientras otros cantan. ¿Usted se imagina? Uno viene a adorar a Dios, uno viene a la iglesia para adorar a Dios, para escuchar su palabra, y en el tiempo de la adoración usted puede ver al de su lado levantando las manos, adorando a Dios, el del otro lado también alabando al Señor concentrado, y de repente una persona, amado hermano, está allí cantando a medias, balbuceando tal vez, canta como que fuera un karaoke, canta sin, amado hermano, ánimo ninguno. Una persona que no tiene pasión para cantarle a Dios. Podríamos mirar en este ejemplo una persona que es tibia. Podríamos también pensar en un hombre que cuando viene a escuchar la palabra, en vez de estar aquí en sus 5 sentidos, centrado, está distraído. Aquella persona que viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero ni siquiera se concentra en escuchar la palabra del Señor. Que puede acabar el culto perfectamente y tú le preguntas, hermano, ¿de qué predicó el pastor? Y no se acuerda. Podríamos decir que esa clase de persona es una persona tibia porque no muestra interés por la palabra. Podríamos pensar que el hombre tibio es aquella persona que es pasiva en las cosas de Dios, que nunca muestra un compromiso verdadero con Dios, pero tampoco muestra una actitud de oposición ante las cosas del Señor. Él no se opone a que las cosas se hagan dentro de la iglesia, pero tampoco se compromete a ellas. Podríamos pensar que estos 3 ejemplos son ejemplos de una persona tibia, pero vamos a verlo con un poco más de claridad con la ayuda de la palabra. Amén. Yo le he dado ejemplos míos, no están dentro de la palabra. Lo interesante es ver estos ejemplos dentro de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Entonces vamos a poner diferentes ejemplos. Yo tengo aquí por lo menos 3. Y uno de los primeros ejemplos que le voy a dar, después le doy el versículo, es un cristiano que no muestra una verdadera entrega para las cosas de Dios. Repito, un cristiano que no muestra una verdadera entrega para las cosas de Dios. Este cristiano vendría a ser aquel que cuando se hace alguna actividad dentro de la iglesia, no suele mostrar interés en participar. Dentro de este grupo no incluimos las personas que tal vez por posibilidad no pueden estar, o no incluimos aquellas personas que por alguna razón un día no vinieron a alguna actividad. Estamos hablando de aquellas personas que aún pudiendo venir a hacer algo para Dios, aún teniendo la capacidad de hacerlo con libertad, siempre sus intereses están en hacer cosas fuera de Dios y sus intereses no están puestos en las cosas de la palabra. Es una persona que no se muestra activa o participativa en las cosas de Dios. Y miren, nosotros vamos a ver algo que nos dice la palabra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Gloria a Jesús. 2 de Timoteo 2:15
Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es una palabra que Pablo le da a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, tú procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, tú busca la manera, Timoteo, de que cada vez que vayas a presentarte delante de Dios, tú estés apto, estés capacitado, que seas una persona preparada para luego poder hacer la obra de Dios. Una persona diligente es una persona apasionada por las cosas del Señor. Porque es imposible ser diligente si tú no sientes pasión o compromiso por aquello que tienes que hacer. Entonces, cuando tú eres diligente, cuando tú eres una persona diligente, eres una persona que en vez de ser pasiva es activa para las cosas del Señor. Tú mismo sientes el deseo y el aliento de estar en aquello que se hace dentro de la iglesia o se hace aún fuera de la iglesia, pero para darle a Dios algo bueno. Y tú eres el primero en querer estar allí. Aunque a veces no puedas, aunque hay veces que, amado hermano, tienes un compromiso por otro lugar, pero tu corazón está en hacer aquellas cosas. Al contrario, una persona que su corazón no está en aprender, buscar, conocer más de Dios, esa persona es una persona que no muestra una verdadera entrega. La persona tibia no muestra una verdadera entrega en las cosas de Dios. No le importa estar preparado. No le molesta no estarlo. Es una persona que viene a la iglesia, escucha el mensaje, pero luego no importa, me voy, no pasa nada. Es una persona que puede ver a la gente levantarse, servirle a Dios, pero esa persona no le nace nada en su corazón. No tiene interés. Dice, esto no es para mí, yo voy a la iglesia porque hay que escuchar la palabra de Dios, porque sí, Dios es bueno, pero no tengo interés en hacer algo más. Eso es ser tibio. Por eso Pablo le dice a Timoteo, de alguna otra manera, para que no sea tibio, sé un hombre diligente para presentarte a Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Este es un hombre que está en el fuego de Dios, pero no es un hombre tibio. El hombre diligente no es un hombre tibio. Pero hay veces que, amado hermano, el cristiano viene a la iglesia, el creyente viene a la iglesia, se dice, hermanos, un ayuno. Y cuando, amado hermano, se cita al ayuno, lo primero que le pasa por la cabeza es, uy, qué pereza. Uy, me va a dar hambre. Uy, mejor no, que vengan los demás. Uy, no, yo tengo otras cosas que hacer. No, ya suficiente con haber venido al culto. No digo que tiene que venir a todas las actividades, pero hay un interés personal en su corazón de crecer, de avanzar, de estar preparado, de estar firme, de ser diligente para las cosas del Señor. Al contrario, cuando esa persona no tiene ese deseo de avanzar y de crecer, es porque es una persona tibia. Amén. Una persona tibia, en segundo lugar, se caracteriza por ser un cristiano que vive mezclado entre Dios y el mundo. Mira, amado hermano, hay veces donde el cristiano no se diferencia entre el mundo y Dios. Hay veces que tú ves a una persona en la calle y cuando tú la ves ya el pensamiento te lleva a que esa persona es cristiana. Tú a veces te encuentras con una persona que tal vez te saluda, te habla y rápidamente tú asocias a esa persona con que es cristiana. A mí me ha pasado y sé que a muchos hermanos aquí les ha pasado también. Que de repente, amado hermano, se cruzan con una persona que no conocen de nada y directamente te preguntan, pero tú eres cristiano, ¿verdad? Es que yo siento que tú eres cristiano. Y ya rápidamente te identifican como cristiano. No por la vestimenta, no por tu falda, sino ya por tu forma de ser, por tu forma de hablar, por tu forma de comportarte.
Te ven como una persona de Dios. Eso es una buena señal, que eres una persona que está metida en Dios. Pero cuando una persona que supuestamente es cristiana, pero su vida no se diferencia claramente si es de Dios o está en el mundo, allí es donde verdaderamente nosotros planteamos un problema. Esa persona está tibia. Porque aunque tú lleves tu falda muy larga, aunque tú vistas, amado hermano, como un aparente hombre de Dios, intentes demostrar una imagen, luego, amado hermano, va a salir lo que realmente tú eres. Y hay veces que la gente te ve y dice, este no puede ser cristiano, por más que sea tu apariencia. Porque hay veces que el cristiano no se lo diferencia de lo que el mundo es. Porque es cristiano, viene a la iglesia, viene el día domingo, viene el día sábado, viene el día viernes. Es cristiano, amado hermano, va con una Biblia. Es cristiano, tal vez tiene una foto en su perfil de Dios. Pero luego cuando habla como el mundo habla. Luego, amado hermano, cuando muestra su comportamiento, se comporta como un hombre del mundo. Luego cuando está fuera de la iglesia, no se comporta como el hombre que se comporta dentro de la iglesia, sino se comporta como un hombre diferente, totalmente distinto. Entonces ese hombre es un hombre que vive en una tibieza espiritual, porque no se puede diferenciar concretamente si es del mundo o es de Dios. Primera de Juan 2:15 nos dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay otras versiones que dice, no ames ninguna de las cosas que están en el mundo. Un cristiano que no es tibio, sino que es un verdadero creyente, es un cristiano que ya no muestra interés por las cosas de este mundo. Es un cristiano que ya su principal objetivo no está en las cosas de este mundo, que no siente amor por las cosas de este mundo. Pero el tibio, el hombre que aún está en tibieza espiritual, es un hombre que aunque va a la iglesia, tal vez le guste ir a la iglesia, tal vez vaya con frecuencia a la iglesia, tal vez tenga cierto conocimiento de la palabra del Señor, pero aún sigue amando a este mundo. Aún sigue prestando atención e interés a las cosas de este mundo. Por tanto, es una persona, amado hermano, que, como dice la palabra, por muy fuerte que parezca, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por muy duro que parezca. Pastor, ¿pero qué está diciendo? Qué exagerado, pastor. ¿Cómo puede ser que un cristiano que medio le gusta algo del mundo ya por eso no tiene el amor de Dios? Pues entonces vaya, amado hermano, y discuta con Juan el apóstol y dígale que tal vez se equivocó o fue muy estricto. Pero la palabra es clara, ¿sí o no? La palabra dice claramente que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama este mundo, el amor del Padre no está dentro de su vida. Entonces nosotros como cristianos verdaderamente cristianos, nosotros no podemos, amado hermano, vivir como este mundo vive, hablar como este mundo habla, pensar como este mundo piensa. Porque si no, amado hermano, no tenemos la identidad de Dios. Y el hombre que está en Dios tiene la identidad de Él. O tienes la identidad de Dios o no la tienes. Lo que no puedes hacer es tener una media identidad de Dios y una media identidad del mundo. Por muy duro que parezca, la palabra dice así. Y eso es, amado hermano, otro de los puntos para identificar a un hombre tibio. El tercer punto que yo he puesto aquí es que el hombre tibio tiene un escaso interés en la palabra de Dios y en descubrir si vive en errores doctrinales. El hombre que verdaderamente camina en Dios es una persona que muestra un propio interés por la palabra. A mí que me diga un cristiano, yo soy bien cristiano, pastor, y que me diga, pero es que no me gusta mucho leer la palabra. A mí, hermano, eso me confunde. A mí eso me choca. No,
pastores, que a mí me gusta venir a la iglesia, cantar y todo, pero leer la palabra, mira, a mí me cuesta. Entonces a mí, amado hermano, a mí eso me choca, porque un verdadero cristiano tiene interés por la palabra del Señor. Porque dice, Dios me ha salvado, yo vivo en Dios, yo quiero ser más como el Señor, yo quiero vivir correctamente para Él. Entonces la única manera que yo pueda encontrar la correcta dirección para mi vida es enfocarme en la palabra, donde no encontraré falta, donde no encontraré error, donde todo Dios me lo dejó para que yo sea ese hombre que refleje su imagen. Ahora, un hombre tibio, de un hombre tibio sí me espero que me diga, pastores, que a mí eso de leer la palabra, yo con venir a la iglesia ya está bien. Yo escucharlo hablar ya es suficiente. Yo que usted predique y yo aprendo allí y ya está, pastor. A mí eso me choca. Un verdadero hombre de Dios tiene un interés en descubrir la palabra y en descubrir si está viviendo conforme a la Escritura. Hay personas que llevan 20 años, amado hermano, viviendo en el conocimiento de la palabra y nunca han descubierto que tal vez están en un error. Hay personas que pueden estar 20 años en una secta y nunca se dan cuenta porque nunca van a la palabra de Dios y por ellos mismos comprueban si lo que están viviendo es o no es dentro de la palabra. ¿Por qué? Porque no hay interés. No hay interés. No, soy cristiano, pero no abro la Biblia ni una vez al mes. No, pues, a mí eso me choca. A mí eso me causa confusión. Porque la persona que ama a Dios, la persona que está en Dios, tiene interés en conocer cada día más de su palabra. Yo identifico a la persona que está metida con Dios como aquella persona que acostumbra a leer la palabra y que acostumbra a él mismo a meditar si está caminando o no está caminando en el Señor. Pero lastimosamente así es. Muchas veces nosotros no mostramos ese interés en la palabra del Señor. Y allí se revela nuestra condición. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 3. Mire, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El verso 3. Fíjese lo que dice aquí Judas. Dice aquí, contender ardientemente por la fe. Este ardientemente sería con pasión. Este ardientemente sería con ánimo. Este ardientemente es, amado hermano, hacerlo con devoción. Dios nos llama a que nosotros, amado hermano, contendamos ardientemente por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted y yo tenemos que mostrar la fe que vivimos ardientemente, con pasión, con devoción. Nosotros tenemos que defender aquello que nosotros creemos con devoción, con pasión. Pero si no hay palabra, ¿cómo yo voy a saber de qué tengo que defenderme? Si yo no tengo palabra, ¿cómo yo puedo saber bien claramente a través de la palabra quién soy yo en Dios? La verdadera fe del evangelio. Yo no puedo. Judas dice que nosotros tengamos esta pasión, pero hay veces que el cristiano no tiene esta pasión por la palabra del Señor, y tal vez por otras cosas tampoco. Y allí vemos el carácter de un hombre tibio. Y podemos hablar de más cosas. Podemos hablar de un hombre que vive en desaliento, que ya las cosas del Señor ya no le llaman la atención. Podemos comenzar a hablar de aquella persona que poco a poco comienza a permitir el pecado dentro de su vida. Ese también es una señal clara de un hombre tibio. Podemos hablar de diferentes asuntos, pero a lo que queremos llegar es que la persona que vive en tibieza espiritual vive en una condición muy peligrosa. Y no hay ninguna garantía de que él viva en una auténtica vida espiritual. Él no tiene garantía de lo que él es. No tiene seguridad de lo que él es en Dios.
A mí me gusta señalar a las personas tibias como aquellas personas que tú le preguntas, hermano, si mañana viene Cristo. Te vomitaré de mi boca. Fíjese aquí como Cristo reprocha la condición de esta iglesia. Ustedes no son ni fríos ni calientes. Ni amaban a Dios, ni iban contra Dios. Ni estaban apasionados por Dios, ni apasionados por las cosas del mundo. No hacían ni lo bueno, ni hacían lo malo. Eran personas que vivían indiferentes. Eran personas conformistas. Usted puede pensar dentro de este ejemplo, ni frío ni caliente. La persona cuando tiene calor, en tiempos de calor, se sirve un vaso de agua fría para saciar su sed, para aligerar la calor que él mismo tiene. La persona que tiene frío calienta el agua para bañarse con agua caliente, así poder mantener una temperatura alta en su cuerpo. El agua caliente tiene una utilidad, el agua fría tiene otra utilidad, más el agua tibia, ¿para qué sirve especialmente? El agua templada, el agua tibia no tiene una aplicación especial. El agua caliente sí, el agua fría también, pero el agua tibia no. Y es más, en la iglesia de la Odisea, o en el sector de la Odisea, en aquella ciudad,
Según los historiadores, había un problema de agua y la calidad del agua era muy mala. Habían creado acueductos que transportaban aguas de un lugar muy lejano y esta agua llegaba a la ciudad. Y esta agua no era de buen gusto. Hay cosas que, amado hermano, pueden estar malas, pero si te las tomas frías, pasan. Hay cosas que pueden estar malas, pero si te las tomas calientes, pasan. Pero tibias, no. Sucedía que el agua que ellos bebían, esa agua tibia, cuando ellos la comenzaban a beber, cuando la probaban, inmediatamente la escupían. Porque les daba asco esa agua que llegaba. Es por eso que acostumbraban o a hervirla o a tomarla más fresca. Porque tal como venía con temperatura ambiente, por así decirlo, para ellos era desagradable la boca. Por eso esta palabra que Cristo les estaba dando, para ellos tenía mucho más sentido. Porque se acordaban de que cuando bebían esa agua tibia, rápidamente les daba asco y escupían, la vomitaban de su boca. Entendía que igual que esa agua que ellos bebían, estaba la condición de ellos. Ellos tenían un sabor, la vida de ellos tenía un sabor que delante de Dios era desagradable. Esto pasa como cuando a veces cogemos algo para comer y cuando nos metemos aquella cosa a la boca sentimos que tiene un gusto diferente al que debería de tener y rápidamente, amado hermano, escupimos. Cuando tú te vas a comer algo, no sé, lo que tú te imagines, y tú ya reconoces el sabor que esa comida tiene que tener, pero cuando la llevas a tu boca y comienzas a sentir que el sabor no coincide, rápidamente tienes la sensación, el acto de escupirlo. Porque piensas que está en mal estado, porque piensas que te has metido otra cosa que a lo mejor no está buena, está dañada. Pues de la misma manera resultaba para Dios desagradable la vida de aquellas personas, porque supuestamente eran cristianos y la vida de ellos tendría que tener un sabor, por así decirlo. Pero cuando probaba a Dios, cuando miraba a Dios dentro de esas personas, no encontraban las personas que deberían de ser. Y esto para Dios resultaba repugnante. Y por eso rápidamente Dios dice, lo vomitaré de mi boca. Así era el estado de ellos. Es más llamativo el caso de la Odisea. Porque como le he dicho al principio de la enseñanza, Cristo habla a 7 iglesias distintas. Y a esas iglesias a las que Cristo habla, tienen cosas que Cristo las destacaba. Tenían cosas buenas. Tenían cosas buenas, pero también tenían cosas malas. Y Cristo habla de las cosas buenas y de las cosas malas. Pero en esta ocasión con la iglesia de la Odisea no van hablando de nada bueno. Directamente va a lo malo. Por ejemplo, con la iglesia de Éfeso les dice que las obras de ellos eran muy buenas. Ellos hacían muchas cosas para Dios. Pero ¿qué pasaba con la iglesia de Éfeso? Que habían perdido el primer amor. Con el ejemplo de la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Tiatira le pasaba lo contrario. Ellos tenían mucho amor. Pero ¿qué pasaba? Que habían permitido que la falsa enseñanza, que la falsa doctrina y el pecado entran dentro de la iglesia. Es por eso que Cristo les habla de lo bueno, pero luego señala lo malo. Pero en la iglesia de la Odisea directamente va al defecto que esta iglesia tenía. Por eso nos podemos imaginar nosotros cuán grande y cuán desagradable era para Dios la condición que ellos estaban teniendo. Hombres que no tenían pasión por nada, hombres indiferentes, hombres acomodados, hombres conformistas. Esa clase de gente a Dios no le gusta. A nosotros tampoco nos gusta gente así. Hermano, ¿no nos pasa que tal vez uno puede tener imagínense, tiene uno su trabajo, un trabajo en la construcción y le paga a algún joven o a alguna persona para que trabaje para él?
y le dice, mira, tú de momento que estás aprendiendo, aunque sea, barre aquí las runas, barre aquí la suciedad, barre el polvo para que eso quede bien recogido. Y cuando le das la escoba al muchacho, el muchacho comienza a barrer. ¿Con qué? ¿Con qué calma? ¿Con qué suavidad? ¿Con qué tranquilidad, hermano? Y tú le dices a esta persona, parece que no tenga ganas de trabajar. Está aquí barriendo como si estuviera pintando un cuadro con tal delicadeza. Una persona así, no dan ganas de volverla a llamar para trabajar. ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? Pues imagínense. De alguna manera Dios ve la actitud, el comportamiento de esta iglesia y dice, no, estos no. Con gente así yo no puedo. Con gente así yo no puedo trabajar. Con gente así yo no puedo hacer mi obra. Por eso ustedes tienen que cambiar. Si viven en tibieza, tienen que cambiar. La iglesia de la Odisea no tenía nada destacable. ¿Qué cosa buena puede dar un cristiano pasivo? ¿Qué cosa buena puede dar un cristiano sin un verdadero compromiso con Dios? ¿Puede darle a ese hombre algo bueno para Dios? Yo le pregunto, ¿puede darle algo bueno para Dios una persona tibia? No. No puede darle nada bueno. Siempre va a dar algo a medias. Siempre va a dar algo mediocre. Siempre va a dar lo mínimo, el mínimo esfuerzo. Nunca va a demostrar un verdadero compromiso. Y eso es lo que desagradaba tanto al Señor. Dios no lo soportaba. No soportaba la hipocresía de aquel que dice creer en Cristo, pero su corazón está lejos de Dios. En el verso 17 y 18, vamos a leer los dos. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, la palabra que comienza diciendo el versículo 17 es tremenda, hermano. Es tremenda, que yo creo que si nos habla así el Señor salimos corriendo. La palabra era fuerte, sí, porque muchas veces Dios nos habla fuerte. Amén. Muchas veces el Señor nos habla con dureza, pero es que a veces, amado hermano, cuando nos hablan de forma pasiva, tranquilamente, no entendemos. Hay veces que nosotros aprendemos con la palabra dura. Y después de la palabra dura, cuando no queremos escuchar la palabra dura, viene el coscorrón y tal vez así aprendemos. Y hay veces que ni así. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? A veces pasa, a veces sucede. Entonces Dios habla con dureza a la iglesia y les dice, miren, ustedes se creen que como son ricos y como han enriquecido y como no tienen necesidad de cosa alguna, ustedes ya están bien. Resulta que la iglesia en la Odisea era gente rica. Ellos tenían mucha riqueza. Y por eso mismo, ellos considerando su riqueza, decían, bueno, somos bendecidos porque somos hijos de Dios. Ellos miraban su riqueza y decían, Dios nos está enriqueciendo cada día más. Eso es porque estamos haciendo las cosas bien para Dios. En su pasividad, en su conformismo, ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Por eso le repito, el tibio es un peligro, porque él considera a veces estar bien cuando no lo está. Esos hombres decían, bueno, estamos bien nosotros porque no nos falta de nada, porque lo tenemos todo. Pero la verdad, como Dios sí conoce sus obras, como Dios dice, por sus frutos lo conoceréis, les dice la realidad de lo que ellos son. Ellos se creían una cosa, pero cuando Dios les dice, ustedes son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Le digo de todo. Les dijo de todo Dios, porque ellos creían ser lo mejor de lo mejor, pero resultó que no, que la condición de ellos, la vida espiritual de ellos era la de un hombre miserable, era la de un hombre pobre, la de un hombre desnudo, no tenían nada. Eso es
lo que tiene un hombre que vive en tibieza espiritual. Ese hombre tal vez se cree el mejor por ser un hijo de Dios, cree que lo tiene todo, cree que no le hace falta nada, pero como le dijo Dios a ellos, ustedes son unos desventurados, ustedes son unos miserables, ustedes son unos pobres, ustedes son unos desnudos. Y no se lo estoy diciendo yo, no se vaya a enojar conmigo, hermano, amén. Después me tiene que dar la mano cuando salgamos de la iglesia, amén. No se lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, amén o no amén. Lo dice la palabra, así lo dijo Dios. Así le dijo Dios a la gente tibia. Entonces tenga cuidado. Amén. No soy yo, es la palabra del Señor. Y la palabra dice, mire, esa gente tibia que cree que está bien, como mucha gente cree que está bien. No, yo ya fui el domingo, ya estoy bien. Fui el domingo al culto. No, yo oré esta semana o 2 veces en mi casa, ya estoy bien. No, es que yo no le hago daño a nadie, estoy bien. No, es que yo más o menos creo que así como estoy, está bien. Y cree que está bien, que todo está bien. Que una vida así, a medias, una vida de mínimo esfuerzo con Dios, ya estoy bien. Pero Dios nos habla y nos muestra la realidad de nuestra condición. Y Dios les habló a ellos y les mostró la realidad de su condición. Yo me imagino que cuando el pastor de la iglesia recibió esta palabra por parte del apóstol, habrá sido un duro golpe. Porque recuerde que este mensaje iba para el pastor de aquella iglesia. Y yo me imagino que el pastor de aquella iglesia se quedó con la boca abierta de lo que Dios les estaba hablando. Y tal vez era el pastor el mismo culpable que la condición de la iglesia estaba de esa manera. Pero Dios les habla no para destruirlos, no para condenarlos. Dios les habla para que ellos se arreglen, para que ellos se corrijan, para que ellos reconozcan. Dios puede ser muy duro, pero en las palabras duras de Dios, Dios no quiere acabar con nosotros. No, Dios no quiere mostrar su ira con nosotros. Dios quiere que nosotros corramos al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros reconozcamos en nuestro corazón y comencemos a mostrar un cambio en nuestra vida. Es por eso que ya en el versículo 18 les dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Fíjese que le está diciendo de mí. No estaba diciendo de que Dios tiene un oro purificado en el fuego. No, está hablando en lo espiritual. Está hablando de que busques esas cosas que están en mí, que no se corrompen. Porque un oro que ha sido refinado en fuego no se corrompe. Porque es un oro puro. El valor del oro está en que es un metal, amén, que no se corrompe. Pueden pasar siglos y siglos y siglos, y si el oro es puro, se mantiene puro. Es por eso que cuanto más alta la pureza del oro, más costoso es. Amén o no amén. Por lo mismo, Dios les estaba diciendo, ustedes busquen de mí aquellas cosas que no se corrompen. Aquellas cosas que son eternas, aquellas cosas que no perecen. Busquen de mí aquellas cosas porque ustedes estaban buscando las cosas que perecen, pero ahora tienen que buscar las cosas que permanecen. Eso es lo que les estaba diciendo Dios. Y ahora les dice, miren, ustedes vístanse, pero vístanse de vestiduras blancas. Amado hermano, esto también es espiritual. Porque cualquiera puede coger una túnica blanca y hacerse el hombre más santo del mundo. Pero no, estaba hablando de lo espiritual. Estaba hablando de que sus vestidos, que la condición de ellos sea una condición sin pecado, sin mancha. Que sea una vestidura blanca, que resplandezca como la luz de Cristo. A eso es lo que se estaba refiriendo aquí. Que sus vestiduras no estén manchadas, contaminadas, arrugadas. Porque ahí sí era la condición de ellos. Dios les está mandando a que ellos corrijan su condición. Viviendo una vida en santidad para con Dios. ¿Para qué? Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Mira, el colirio era una sustancia, amén, líquida, que se echaba en los ojos y ardía. Pero ardía de una manera que usted no se puede imaginar. Eso arde, pero se utilizaba para limpiar la vista.
Cuando una persona tenía tal vez algo que había entrado a su ojo y le estaba causando algún tipo de infección, amén, le estaba dañando la vista, se colocaba uno colirio. Y el colirio le hacía, después de un doloroso tiempo de recuperación, poderse limpiar la vista, ¿no? Entonces, Dios les estaba diciendo que ellos ya no vean, porque cuando ellos veían, no veían con los ojos sanos, sino que ellos veían con unos ojos corruptos, llenos de maldad, llenos de iniquidad. Es por eso que ellos estaban en esa condición, porque ellos no veían claramente. Ellos estaban viviendo como hombres ciegos. Es por eso que les manda que ellos se pongan colirio, no literalmente, sino en Dios. Que en Dios vayan a la presencia del Señor y vayan, tomen aquello que necesiten de Dios para que ahora puedan ver con naturalidad, puedan ver como Dios quiere que veamos. Eso es lo que les está diciendo. Y después dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios mismo le dice: mire, si yo les hablo así, es porque los amo. Yo los amo y por eso es que yo hablo con tal dureza y castigo. Sé entonces tú celoso contigo mismo, sé celoso. No seas un hombre que vive una vida indiferente, no seas un hombre que vive una vida doble, un día para allí, un día para allá. No, sé un hombre celoso con las cosas del Señor y busca estar metido en su presencia. Eso es lo que Dios les está diciendo aquí. Amén. Dios les llama al arrepentimiento. Dios hace un llamado al arrepentimiento. El hombre tibio solo puede dejar de ser tibio cuando escucha la voz de Dios y procede a un tiempo de arrepentimiento. Es la única manera que la persona que vive en tibieza se cure de esa enfermedad, de esa condición. Encontrando arrepentimiento. Él mismo entendiendo que su vida está mal, que la vida que él lleva no es la vida que Dios quiere que él lleve. Es un llamado al arrepentimiento para decir: mira, tú analízate, tú mismo date cuenta cómo estás viviendo. Si eres frío, eres caliente, o cuidado si eres tibio. Y si tú eres consciente de que eres tibio, mira, es tiempo de que tú te arrepientas. Es tiempo de que tú te humilles delante de la presencia del Señor. Que no puedes estar jugando con Dios un día sí, un día no. Que no puedes estar jugando con Dios un día busco, pero un día me alejo del Señor. Que un día voy rumbo a la santidad, pero otro día voy rumbo al pecado. Arrepiéntete, porque es la única manera que tú vas a poder encontrar restauración y salir de esa tibieza espiritual. No hay otra opción, no hay otra solución. Una vida, un llamado al arrepentimiento. Dios habla con dureza, pero porque quiere que esa gente cambie, porque quiere que esa gente viva para Dios. Dios les está dando esperanza. Dios les está dando esperanza a través de este llamado. Esa es la manera de salir de la tibieza. Ahora yo les quiero dar otros dos puntos que también son útiles para saber cómo salir de la tibieza. ¿Cómo nosotros podemos salir de la tibieza? El arrepentimiento es uno de esos pasos. Ahora yo le quiero dar otros dos. En el libro de Mateo capítulo 16, versos 24 y 25. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este es uno de los puntos importantes para salir de toda tibieza espiritual. El punto es que si alguno quiere verdaderamente venir en pos de Cristo, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Y este negarse a sí mismo es un proceso doloroso, porque significa decir a tu yo no. Resulta que tú tienes que decirle a lo que a ti te gusta, a lo que a ti te llama, a lo que tú quieres, a lo que tú amas, a las cosas, amado hermano, que tanto con deseo las anhelas. Tienes que decirte no. Negarse es uno de los procesos más duros,
Porque cuesta, amado hermano, y cuantos más años tenemos, a veces nos cuesta más renunciar a las cosas que tanto amamos. Pero sí es así, que yo amaba el alcohol, pues ya no puedo, yo me tengo que negar. Que yo antes amaba la música secular, pues yo no me tengo que negar. Que si yo antes, amado hermano, era un hombre que le gustaba la fiesta, que le gustaba, amado hermano, una vida desenfrenada, ya no me tengo que negar. Que si yo antes buscaba el dinero, yo no me tengo que negar. Que si yo antes buscaba las riquezas, que yo buscaba los deleites, yo me tengo que negar y decir no. Que todas aquellas cosas que no me lleven a Dios, yo las tengo que negar. Y la negación es cada día, porque nadie llega y dice yo renuncio a todo y ya. Sino que la negación es un proceso que se lleva día tras día. Y cada día nos negamos un poco más. Cada día nos negamos. Pero es un proceso. Amén. Nadie lo logra de un día para el otro. Es un proceso constante en nuestra vida. Pero quien se niega puede comenzar a tomar la cruz. Y tomar la cruz es llevar encima el camino de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Tomó la cruz por nosotros. Llevó esa cruz. Nosotros tomamos la cruz, el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Tomamos ese sacrificio. Lo llevamos cuando nos negamos a Dios y a nosotros mismos. Y entonces tú le puedes seguir. Y seguir no es un proceso pasivo, es un proceso activo. Porque quien le sigue cada día. Por lo tanto, cada día camina, cada día se mueve. El hombre tibio, hay días que camina, hay días que no. Hay días que mejor dice retrocedo. Pero la persona que verdaderamente se niega, toma la cruz y sigue a Cristo, vive en un proceso constante de avance. Ese es uno de los puntos para salir de la tibieza espiritual. Negarte, tomar la cruz y seguirle. Lo que pasa es que mucha gente deja de negarse un día. Y después de dejar de negarse, deja de tomar la cruz. Y ya luego deja de seguir a Cristo. Y es por eso que su vida se ha estancado completamente. No ve avance. Ve cómo las personas se levantan, ve cómo las personas avanzan a su alrededor, pero él sigue en la misma condición. Y llega un momento que ya ni siquiera le molesta no avanzar. Llega un día que ya ni siquiera le molesta ni le perturba mantenerse en el mismo estado. Ver cómo los otros avanzan y él se queda ahí parado. Eso ya no le molesta. Porque ya la tibieza espiritual ha crecido de manera exponencial dentro de su vida. La segunda parte, el segundo punto para poder salir de la tibieza espiritual, lo encontramos en el libro de 2 de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La clave para salir de la tibieza espiritual es que nosotros encontremos cada día una examinación dentro de nuestra propia persona. Hay personas que ni siquiera se examinan, que ni siquiera se preguntan cómo están delante de Dios. Ahora Dios en su palabra dice que nosotros debemos de examinarnos. Usted mismo tiene que analizar cómo va su vida, si está avanzando, si está estancándose. Si está siendo cada día una persona más íntegra delante de Dios o está siendo una persona que cada día va retrocediendo. Si usted cree que le está dando a Dios lo que se merece, si usted cree que está, hermano, viendo un crecimiento, madurez espiritual en su vida, o ve que se ha estancado, o ve que aún actúa como un niño, o ve que aún se deja llevar por las emociones y no se deja llevar por la palabra de Dios, usted tiene que examinarse lo que usted es. Las personas que viven despreocupadas no tienen control de su vida porque no se examinan, no se detienen a pensar un poco en cómo están delante de Dios, no se detienen a pensar en cómo hacer las cosas, no se detienen a pensar, amado hermano, en las cosas que están mal o en las cosas que están bien, no se detienen a pensar ni por un momento. Es por eso que viven una vida, amado hermano, una vida tan inconstante. Pero la persona que se examina, como la palabra dice, examínate
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es un área muy importante. El saber que nosotros mismos tenemos que cada día reflexionar cómo estamos haciendo las cosas. Hermano, yo reflexiono. De lo que hago para Dios yo reflexiono. En mi búsqueda yo reflexiono. Si yo sé que algo he hecho mal o he podido hacerlo mejor, lo reflexiono. Si yo he dado un mensaje y tal vez sé que he podido dar algo mejor en el mensaje, yo lo reflexiono. Y trato de levantarme para hacerlo mejor. Porque la reflexión es parte de la vida del cristiano. Por eso es importante para salir de la tibieza espiritual hacer una reflexión diaria, un análisis constante de cómo estamos andando, pero un análisis serio, no por encimita, un análisis serio. Para acabar ya, hay algo que vale la pena prestar atención. Cuando vemos en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6, 2 de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo, nuevamente. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Qué le estaría diciendo Pablo a Timoteo? Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él se estaba apagando. Pablo le estaba diciendo que él estaba viviendo una vida apagada, que lo que él tenía para dar a Dios se estaba apagando. Cuando uno se apaga es porque está viviendo una vida en tibieza. También la palabra nos dice, no apaguéis el espíritu. Y eso es lo mismo. Cuando la persona apaga el espíritu es porque esa persona ha comenzado a descuidarse, ha comenzado a abandonar su vida delante de Dios. Cuando el compromiso antes era un compromiso verdadero, ahora, amado hermano, ha dejado mucho ese compromiso y ese compromiso se ha vuelto mínimo. Eso es apagar el espíritu, eso es descuidar el don. Pero Pablo le dice, mira, tú tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti porque se ha apagado. Amado hermano, muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, pero debemos de ser conscientes si estamos viviendo una vida tibia delante de Dios. Y nosotros mismos ver si Dios verdaderamente, amado hermano, está fluyendo en nuestras vidas. Si nosotros estamos caminando en la dirección de Dios, pero si estamos viviendo una vida inconstante, si estamos viviendo una vida indiferente, si estamos viviendo una vida que ya ha perdido la pasión por las cosas del Señor, si estamos comenzando a vivir cada día más una vida que no tiene interés, que no siente ánimo por las cosas del Señor, que ya viene a la iglesia y por eso que no le canta de corazón. ¿Por qué? Porque ya no está, amado hermano, en el fuego, sino que ya viene por venir, ya viene al culto y ya viene por venir, ya escucha el mensaje y ya lo escucha porque lo tiene que escuchar, porque el pastor es gritón y no me concentro en otros pensamientos. Tal vez nosotros tenemos que hacer esta reflexión para ver si verdaderamente estamos en el Señor. Yo no les vengo a decir a usted cómo usted está delante de Dios. Usted sabrá. Por eso la palabra dice examinaos. No dice que el pastor los examine. Amén. Yo no puedo estar con lupa mirándoles a todos. Amén. Usted mismo tiene que mirar y hacer la reflexión y decir cómo yo estoy caminando delante de Dios. Yo creo que estoy siendo un hombre tibio. Me tengo que arrepentir, tengo que hacer las cosas diferentes. Si usted es consciente que está en el fuego del Señor, pues usted mismo tiene que decir, tengo que mantenerme en el fuego del Señor y tengo que buscar más y más de Dios cada día. Si usted reconoce y dice, no, yo estoy frío, no estoy ni tibio, yo estoy frío, pues usted por lo menos reconoce que necesita de Dios, comience a entrar en el fuego de Dios. Pero no sea un hombre tibio. Porque peor es el hombre tibio que el hombre frío. Para Dios, desagradable es el hombre que es tibio. Porque en el momento de probar, él piensa que ese cristiano está metido. Y el sabor de la vida de ese cristiano es diferente.
No es el sabor del verdadero creyente. Y cuando uno lo prueba está insípido, está agrio, se siente duro, espeso, se siente tal vez un amargor y usted rápidamente reacciona y escupe. Porque le da asco, pues así mismo el Señor le da asco. La gente tibia, es por eso que usa una expresión tan desagradable como el vómito. El vomitar no es agradable, pero de esta manera lo expresa para que uno entienda cómo Dios lo siente, cómo Dios lo ve a la persona que vive una vida de esta manera delante de Dios. Amén. Este es el mensaje que Dios tiene para la iglesia de la Odisea, representando una parte de la iglesia aún en los tiempos de hoy. Eso quiere decir que en la iglesia de hoy vemos gente tibia, no solamente en esta iglesia yo estoy hablando de la iglesia en el mundo. La iglesia en el mundo, hay una gran cantidad de esa parte de la iglesia, hay una parte de la iglesia que vive en tibieza espiritual. Y es por eso que quedó el mensaje. El mensaje es para que la iglesia logre arrepentirse y corregirse antes de que venga el Señor, antes de que venga Cristo o antes que nosotros partamos de este mundo. Dios hace un llamado al arrepentimiento para que nosotros nos corrijamos. Amén. No nos conformemos. No pensemos porque las cosas están yendo bien. No pensemos que porque estamos sanos, porque tenemos trabajo. No pensemos que porque vaya todo bien en nuestro país, nuestra familia. Pensemos que por eso estamos bien bendecidos, no nos falta de nada. Pero la realidad, amado hermano, es que a veces podemos tener todo eso, pero por dentro, amado hermano, ser, como dijo Dios, miserables, pobres, desnudos. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Y en eso, amado hermano, en esta enseñanza también reflexionemos. Y reflexionemos cómo está nuestra condición delante de Dios. Yo no le voy a decir cómo usted está, usted mismo lo tiene que saber. Amén. Póngase de pie.